Ok. Vamos a revisar entonces qué propiedades podemos nosotros definir de las celdas unitarias. La primera de ellas la vamos a definir como el número de coordinación. El número de coordinación se define como el número de puntos de red asociados a una celda unitaria, donde cada una de las celdas unitarias se define con una cantidad específica de puntos de red. ¿Cómo interpretamos esta definición? Básicamente, el número de coordinación es el número de puntos de red que son vecinos a uno de ellos que tomamos como referencia. Si tomamos esta estructura cúbica, el átomo de en medio es cúbica centrada en el cuerpo. El átomo de en medio tiene un número de coordinación de 8. ¿Por qué? Porque ese número es el número de átomos vecinos, el número de átomos con los que se puede coordinar este punto. Entonces son 8 vértices del cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces a eso se define como número de coordinación. Para diferentes redes cristalinas y para diferentes celdas unitarias, ese número de red cambia conforme cambia el punto de referencia. A partir de la definición de conocer la red cristalina, podemos determinar diferentes propiedades. Vamos a definir lo que se llama densidad de empaquetamiento atómica. Es un cociente, es el cociente entre el número de átomos que se encuentran en una celda unitaria. Entonces, para determinar el número de coordinación, vamos a considerar los siguientes aspectos. Inicialmente, que los vértices de la celda se pueden identificar con facilidad, así como las posiciones centradas en el cuerpo y centradas en las caras, como lo veíamos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, estos átomos son los primeros que debemos identificar. Cuando encontramos que al contar la cantidad de puntos de red que pertenecen a cada celda, debemos de tomar en cuenta que esos puntos de red se pueden compartir por más de una celda unitaria. ¿Qué significa esto? Como vimos en la simulación, puede existir una celda unitaria arriba, otra abajo, otra atrás, etc. Finalmente, este sistema cristalino es una repetición periódica de esas celdas unitarias. Además, el punto de red en un vértice de una celda unitaria está compartiendo con 7 celdas unitarias adyacentes. Aquí está hablando de celdas cúbicas. Por lo tanto, se comparte con 8 celdas. ¿Qué significa esto? Básicamente que este punto está siendo compartido con la celda unitaria superior, con la celda de la izquierda, con la celda de enfrente, etc. Entonces, son 8 celdas unitarias que comparten un mismo punto de red. Se refiere a los vértices. Entonces, si tomamos en cuenta, en este caso, estos aspectos, la cantidad de átomos por celda unitaria se pueden calcular de la siguiente manera. La cantidad de átomos por punto de red multiplicado por la cantidad de puntos de red que hay en esa celda unitaria. Vamos a ver cómo podemos visualizar esto. Vamos a pensar de nuevo en el sistema cristalino cúbico. El valor de la densidad de empaquetamiento aquí nos menciona que sería 1, ya que solamente 1/8 del átomo de cada vértice está contenido dentro de la celda unitaria. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que para determinar la densidad de empaquetamiento es el cociente de número de átomos que hay en una celda unitaria. Es ese número de átomos entre celda unitaria. Entonces, si pensamos en una celda cúbica,
por ejemplo aquí, noten que tiene 8 átomos en los vértices. Sin embargo, no todo el volumen del átomo se encuentra dentro de la celda unitaria. Es decir, lo que hay dentro de la celda unitaria es una pequeña porción de esa esfera. Porque aquí, por ejemplo, el vértice se corta. Se corta aquí, entonces solamente una octava parte de cada uno de estos 8 está dentro de este cubo. Finalmente el cubo representa nuestra celda unitaria. Y todos esos puntos están siendo compartidos con todas las celdas unitarias del material, que finalmente es una repetición. Entonces, si sustituimos en la fórmula de densidad de empaquetamiento, el número de átomos que hay en una celda es la porción de todos estos átomos que están dentro del cubo. No son 8, sino que es estos 8 multiplicados por la fracción de ese átomo de cada uno que hay dentro de la celda unitaria. Entonces, si analizamos geométricamente cómo se cortan estos vértices, vamos a encontrar que cada uno de estos átomos provee una octava parte solamente del átomo dentro del cubo. Entonces, la densidad de empaquetamiento de esta celda cúbica simple sería ese 1 octavo multiplicado por 8 vértices. Entonces, eso nos da un átomo por celda unitaria. Entonces, este dato nos va a servir para algunos cálculos. Básicamente, decimos que realmente dentro de esta celda unitaria cúbica simple, solo está dentro un átomo completo, que sería una octava parte de cada uno de estos 8. A eso se refiere la densidad de empaquetamiento. A continuación vamos a analizar este ejemplo. El anterior era un sistema cristalino cúbico simple. Vamos a analizar un sistema cúbico centrado en el cuerpo. Entonces, inicialmente, vamos a calcular la densidad de empaquetamiento. En el primer paso vamos a determinar los átomos que se encuentran en los vértices. Entonces tenemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En los vértices sabemos que son 8 vértices, pero solo una octava parte de cada vértice está dentro de la celda. Por eso son 8 por 1 octavo. Después vamos a determinar los átomos del centro. En el centro está un átomo completo. Entonces la suma de esos dos me da la densidad de empaquetamiento de la estructura cúbica centrada en el cuerpo, que sería 1 más 1, el de los vértices más el del centro. Entonces ahí son 2. La densidad de empaquetamiento van a ser 2. 2 átomos completos están dentro de la celda unitaria BCC, cúbica centrada en el cuerpo. A partir de esos datos de factor de empaquetamiento y de densidad de empaquetamiento, vamos a poder calcular el volumen de la celda unitaria. Todas estas definiciones nos van a servir para poder determinar propiedades macroscópicas. La más importante de ellas es la densidad. Entonces, el volumen de una celda unitaria simple o primitiva se calcula geométricamente. Sabemos que el volumen se calcula como lado por lado por lado. Si es un sistema cúbico, es el parámetro de red al cubo, en donde todos los parámetros de red miden lo mismo. Si el sistema unitario, por ejemplo, es ortorrómbico o es tetragonal, es la multiplicación de esos tres. Entonces existen tablas que nos permiten consultar las ecuaciones para el cálculo del volumen
de esa celda unitaria. Usualmente se obtienen de la geometría, es un análisis geométrico. Vamos a definir también lo que se llama factor de empaquetamiento o factor de condensación atómica. Como concepto, ese factor de empaquetamiento es la fracción del espacio de la celda unitaria ocupada por átomos, suponiendo que estos son esferas sólidas. ¿A qué se refiere el factor de empaquetamiento? Si nosotros regresamos al diagrama, noten que en una celda unitaria no todo el volumen de la celda unitaria está ocupado. Solo una porción son átomos y el resto, de acuerdo a este modelo, es espacio vacío. Entonces, el factor de empaquetamiento es qué fracción, expresada en fracción. Fracción se refiere a qué porción de este volumen es ocupada por átomos. Y si yo multiplico esa fracción por 100, me diría qué porcentaje de esta celda es precisamente ocupada por átomos. A eso se refiere esta propiedad denominada factor de empaquetamiento. Para poderla calcular, vamos a utilizar esta ecuación. Este factor de empaquetamiento o fracción del volumen ocupado de la celda va a ser el número de átomos por celda por el volumen de cada átomo entre el volumen de la celda. Entonces, esta es la densidad de empaquetamiento que vimos. El volumen del átomo lo vamos a considerar como una esfera. El volumen de esa esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces ese es el volumen, lo voy a anotar aquí. Ese volumen de la esfera sería la b minúscula del denominador. Sería 4/3 que multiplica pi, que multiplica el radio atómico al cubo. Entonces ese es el volumen de una esfera. Finalmente estamos modelando los átomos como esferas sólidas. Y para este factor de empaquetamiento, el volumen de la celda se calcula a partir de la geometría de la celda. Si es cúbica, por ejemplo, el volumen de la celda es el parámetro de red elevado al cubo, o lado por lado por lado. Entonces, de esta forma podemos calcular el factor de empaquetamiento. Vamos a resolver más adelante algunos ejercicios. Y finalmente, vamos a poder determinar la densidad de este material basándonos exclusivamente en información cristalográfica. Esta densidad teórica se calcula a partir de las características de la red y puede obtenerse utilizando todos estos factores que acabamos de definir. Entonces, la densidad de este material se puede calcular como N por la masa entre número de Avogadro que multiplica al volumen de la celda. N es el número de átomos que se tienen por celda. M es la masa molecular o peso molecular que se puede investigar en la tabla periódica. Na sabemos que es el número de Avogadro, vale 6.023 por 10 a la 23. Y V, subíndice C, es el volumen de la celda. El volumen de la celda cristalina, no el volumen del átomo, este es el volumen de una esfera, sino el volumen de esta celda unitaria. Para determinar el volumen de diferentes celdas unitarias les voy a compartir una tabla con la cual ustedes pueden consultar los volúmenes de todas las celdas unitarias que existen. Para el cubo no hay problema, pero para algunas otras se utilizan algunas funciones trigonométricas, principalmente para la hexagonal. Ok, entonces
Así es como podemos determinar la densidad de un material basándonos en su celda unitaria. Estas densidades teóricas se pueden considerar aproximadamente similares a las densidades macroscópicas, porque finalmente se mantiene la proporción de los átomos dentro de la celda unitaria. Como este sería el cálculo de una sola celda unitaria, finalmente el material macroscópico es una repetición de un número infinito de celdas unitarias. Entonces, con ese número se mantiene la misma proporción y aproximadamente es la misma densidad que la del material completo. Ese es uno de los principales aportes de la ciencia de materiales, que podemos predecir variables macroscópicas basándonos solamente en el arreglo de la estructura cristalina de un material. Más adelante vamos a resolver ejercicios. Ok. A su vez, el factor de empaquetamiento se puede relacionar con los parámetros de red. ¿Qué significa esto? Bueno, si nos ponemos a analizar desde el aspecto termodinámico, cómo se conforman algunos materiales en la naturaleza, termodinámicamente vamos a encontrar que los arreglos más estables son los que predominan más en la naturaleza. Aquí se menciona que un parámetro que permite analizar qué tan eficiente es el arreglo cristalino es ese factor de empaquetamiento. Para evaluar la eficiencia de una estructura cristalina se calcula el volumen de los átomos contenidos en la celda unitaria en relación con el volumen total de la celda. Esto lo definimos precisamente como factor de empaquetamiento. Por ejemplo, para cualquier sistema cúbico simple, podemos determinar que el factor de empaquetamiento siempre es cercano a 0.52, lo que significa que 52% de la celda está ocupada por átomos y el resto, 48%, sería espacio vacío. Este valor se determina utilizando el volumen de un átomo, el volumen de la esfera, con el volumen de la celda unitaria. Vamos a resolver en siguientes sesiones ejercicios para calcular el factor de empaquetamiento. Entonces, por ejemplo, el factor de empaquetamiento de la celda cristalina cúbica simple lo podemos resolver así. Recordemos que es el volumen de átomos por celda entre el volumen total de la celda unitaria. Ese cociente me dice qué porción de esta celda unitaria está ocupada por átomos. Entonces, inicialmente la densidad de empaquetamiento para una cúbica simple ya determinamos que es un átomo por celda. Es decir, es la suma de estos 8 átomos en cada vértice multiplicado por 1/8, porque solamente 1/8 parte del átomo está contenido dentro de la celda unitaria. Entonces n vale 1. V es el volumen de la esfera. Es 4/3 de pi por radio al cubo. Entre el volumen de la celda unitaria. En este caso, el volumen de la celda unitaria sería el parámetro de red A elevado al cubo. Tenemos los 3 vértices o los 3 aristas más bien que miden una cantidad A. Otro factor que nos permite simplificar esta ecuación, yo puedo relacionar el arista A con este radio atómico. Para poderlo relacionar, nosotros podemos emplear una sustitución trigonométrica. Entonces vamos a realizar el análisis. Si se determinó que la celda unitaria contiene un solo átomo, como lo mencionábamos,
Sabemos que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces esa R es el radio de la esfera. Además, como los átomos están en contacto directo y A es la distancia entre sus centros, se puede encontrar una expresión de A en función de radio. ¿De dónde sale eso? Imagínense que estos dos átomos están en contacto entre sí, es decir, están ocupando completamente esta celda. Entonces, un radio atómico sería de aquí a la mitad y otro radio atómico sería de la mitad al otro vértice. Entonces, de ese análisis, realmente en la materia, para una estructura cúbica simple, sabemos que el arista A es igual a 2 veces el radio atómico. Entonces empleamos esa relación. Si aquí yo despejo R, es el parámetro de red A entre 2. Entonces yo puedo sustituir esto en el volumen de la esfera. El volumen de la esfera sería pi A cúbica entre 6. Simplemente elevamos al cubo esta cantidad. Entonces, si sustituimos en el factor de empaquetamiento, vamos a sustituir, además, que el volumen de la celda es A cúbica. Es ese parámetro de red elevado al cubo. Entonces, el factor de empaquetamiento sería la densidad de empaquetamiento, un átomo por celda, que multiplica A cúbica por pi. Ese sería el volumen de la esfera. El 6 lo colocamos aquí en el denominador. Y que multiplica a su vez A cúbica, que es el volumen de la celda. Entonces noten qué pasa aquí. A cúbica se cancela con A cúbica y obtenemos que es pi entre 6. El factor de empaquetamiento para una estructura cúbica simple es 0.52. Lo que significa que 52% de ese volumen está ocupado por átomos y el resto es espacio vacío. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la siguiente tabla, aquí se presentan la relación de los parámetros de red A con el radio atómico para diferentes estructuras cristalinas, para cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo, centrada en las caras o hexagonal compacta. Entonces el número de átomos por celda unitaria ya lo vimos cómo se puede determinar. Este es un pequeño formulario que ustedes pueden usar. Cúbica simple determinamos que es 1, cúbica centrada en el cuerpo es 2, la cúbica centrada en las caras no lo comparamos, no lo comprobamos, pero es 4, la hexagonal compacta es 6. Entonces con estos valores y el mismo procedimiento, llegamos a que el factor de condensación atómica, también llamado factor de empaquetamiento, tiene estos valores. Ese factor es una constante para todos los materiales que tienen esa misma estructura. Eso debido a que matemáticamente se cancela el radio atómico. Entonces, finalmente, esa proporción se mantiene, no importa de qué tamaño sea el radio atómico de ese elemento. Muy bien. Entonces, esta tabla la vamos a utilizar como formulario.